Buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas de las 8:45. Hoy domingo, como todos los domingos, junto a Cristian Castillos vamos a conducir la entrevista de esta noche. Cristian, buenas noches. Don Mariano, buenas noches. Un domingo más, un gusto estar compartiendo el set de Canal Antiguo. Así es, domingo 12. Y en esta oportunidad hacemos una aclaración previa. Esta entrevista que están viendo fue grabada hoy domingo, pero a las 6 de la tarde. Es una entrevista muy especial. Agradecemos que Monseñor Gonzalo de Vía y Vázquez haya aceptado la invitación de estar con nosotros en esta entrevista. Monseñor Gonzalo de Vía y Vázquez fue nombrado el pasado 9 de julio mediante una notificación de la Santa Sede como nuevo arzobispo metropolitano de Guatemala. Así que con él tendremos esta entrevista del domingo. Le pregunto a producción, ¿estamos listos? Bien, le doy la bienvenida a su eminencia, Monseñor Gonzalo de Vía y Vázquez. Monseñor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, aquí estoy todavía en lo que es aún mi casa, en el departamento de Sololá. Y buenas noches. A ver, lo de eminencia en la iglesia se les dice a los cardenales, a los obispos, arzobispos, excelencia, pero en fin. Esos son temas de protocolo nada más. Son importantes, Monseñor, así que le agradecemos la aclaración. Eso pues nos permite iniciar esta entrevista. El pasado 9 de julio usted recibió una notificación y nos hemos enterado que también hubo una carta de respuesta, de aceptación. Cuéntenos cómo fue esas primeras reacciones, cuál fue su respuesta al Vaticano, al Santo Padre. Bueno, yo recibí una llamada el día 30 de junio de la Nunciatura que me pedían si podía ir a hacerme presente allá en la ciudad de Guatemala, pero ese 30 y el primero hubo dificultades aquí entre Panajachel y Sololá, no se podía dar la movilización, así que el 30 en la noche llamé otra vez y ya por teléfono me dijeron de qué se trataba y que ese día había llegado el nombramiento de arzobispo a mi nombre para ser el próximo arzobispo de Guatemala, pero también por razones de cómo lo hace la Santa Sede, entre que se le avisa al interesado, se le pregunta si acepta y después ya se hace público, normalmente piden 8 o 9 días y en esos días pues también me pidió el encargado de negocios de la Santa Sede en la Nunciatura que le escribiera una carta de aceptación al Papa, cosa que hice, y otra al cardenal Ouellet, que es el prefecto de la Congregación de los Obispos. Eso también lo hice, entonces por 8 días estuve calladita la boca hasta que el 9 se hizo público a todos el nombramiento. Monseñor de Vía, buenas noches. Usted fue nombrado para dirigir prácticamente la diócesis de Santiago. ¿Podría Sí. ampliarnos cuál es la división administrativa de la Iglesia Católica en ese sentido? ¿Cuál es Sí. el área que abarcará? Bueno, la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala comprende los departamentos de Guatemala y Zacatepeques. Hay 15 diócesis, vicariatos, 2 arquidiócesis en el país, la de Guatemala, Santiago y la de Los Altos, 10, 11 diócesis y 2 vicariatos apostólicos. Entonces, así se reparten los 22 departamentos del país, pero Santiago de Guatemala, Zacatepeques y Guatemala. Monseñor, debía antes de entrar un poco más en detalle en lo que representará el día que usted asume, entendemos que es el próximo 3 de septiembre, hay algo que considero importante. Usted tiene unas raíces muy profundas con Guatemala. Cuando uno lee su hoja de vida y todo, pues lo primero que destaca es que se indica que nació en Madrid, España. Pero entendemos, y quisiera que por favor si puede ampliar al respecto, su relación con Guatemala es mucho más amplia, mucho más profunda. ¿Eso es correcto? Sí, bueno, a ver, la realidad es que sí, efectivamente, yo nací en Madrid, pero mi familia es una familia que emigramos a Guatemala y bueno, mis papás y nosotros, mi hermana y yo vinimos a Guatemala siendo yo menor de edad y aquí tuve la experiencia que yo en algún momento he reflexionado sobre el
tema de los migrantes, que a mí me tocó ser migrante pequeño como tantos otros en otras épocas de la vida, como tantos que hay en Guatemala que les ha tocado migrar. Bueno, yo también llegué como migrante con mis papás en otras circunstancias, en otras épocas, pero esa fue la realidad. Monseñor, en su apostolado, en la trayectoria de su apostolado, pues ha tenido diferentes cargos muy importantes. Ha estado dirigiendo la academia, ha estado ya en la provincia del país y nos habla directamente desde uno de los departamentos con mayor población indígena de Guatemala. Ha conocido a la Guatemala desde diferentes aristas. ¿Qué representa ahora este arzobispado para el cual ha sido nombrado ahora en la ciudad de Guatemala y abarcando también el departamento de Zacatepeques? Bueno, sí, efectivamente, yo comenzando porque ya tengo 66 años de edad, eso da margen para haber vivido una serie de experiencias y claro está, desde mi ordenación he estado fundamentalmente en la ciudad capital hasta que vine como obispo a Sololá en 2007. Y por supuesto sí he estado en temas de academia, en temas de formación, he dado clase en el seminario, me tocó también participar algo en el proceso de paz, acompañando al recordado cardenal Quesada. Eh, Luego me tocó ser rector de la Universidad Rafael Landívar por 6 años, del 98 al 2004. Bueno, 2007 vine a Sololá. Y en ese sentido, sí, es verdad que, digamos, conozco mucho de Guatemala a través de diferentes prismas. Una cosa es cómo se ve Guatemala desde la capital, otra cosa es cómo se ve desde Occidente. Tuve también una relación estrecha por muchos años con una zona rural del departamento de Guatemala, en San José Pinula, pero no tanto en el pueblo cuanto en aldeas de la parte alta y algo también de Mataquescuintla, Jalapa, de manera que sí, conozco algo de Oriente, algo de Occidente y también de la capital. Monseñor, usted va a ocupar una silla que ya lo ocupó antes que usted, Monseñor Mariano Rosell, Mario Casariego, Próspero Penados del Valle, Rodolfo Quesada Toruño y el último Óscar Julio Bian Morales. Pero destaca en esto, Monseñor, y usted ya lo mencionó, el cardenal Quesada Toruño, y usted lo menciona, usted lo acompañó, pero aparentemente usted estuvo cerca de él en varios momentos. ¿Qué lo liga, qué lo recuerda al cardenal Quesada Toruño? Bueno, muchas cosas. Con él nos conocimos siendo yo patojo y él todavía sacerdote. Después, cuando fue obispo de Zacapa, yo ya había entrado en el noviciado jesuita, pues es otro capítulo, soy jesuita. Y eso hizo que también parte de mi formación fuera de Guatemala, aunque casi toda en América Latina, en distintos lugares. Pero volviendo al cardenal Quesada, sí, mi relación fue de cercanía, de amistad. En el proceso de paz, pues también tuve cercanía. Y luego había un dato que su tío, el padre Jorge Toruño, jesuita, pues era un vínculo que hacía que también conociera a su familia. Y bueno, cuando fui rector de la universidad, pues también traté de apoyar al cardenal y finalmente en 2004 la Santa Sede me nombró obispo auxiliar del cardenal y estuve 3 años como obispo auxiliar en la arquidiócesis ayudando al cardenal Quesada. Así que tengo muchos vínculos y muchos recuerdos de él, ciertamente. Eh, Monseñor, pues, la posición de arzobispo metropolitano le da una relevancia y una participación importante a un liderazgo de la Iglesia Católica en los temas de país, en temas estratégicos de país. Monseñor Quesada Toruño fue un actor central de los acuerdos de paz y Monseñor Óscar Julio Bian jugó un rol importante en el proceso del 2015. ¿Cómo ve usted el ejercicio de este nuevo apostolado al frente de la Arquidiócesis de Santiago? Complejo, esa sería la primera palabra. Por un lado, es verdad que el arzobispo de Guatemala, de Santiago, es una figura central por el hecho de que está en la capital y la capital es donde la gente de todo el país de algún modo
tiene relación más allá de los que viven y crecen o han llegado, han emigrado a la capital. Pero en segundo lugar, el arzobispo pues también es miembro de la conferencia episcopal y lógicamente la conferencia episcopal trata de que los obispos mantengamos posiciones lo más homogéneas que se pueda dentro de que no somos robots y por supuesto cada uno tiene su modo, su personalidad, su historia, pero buscamos ser fraternos y expresar en común posiciones. El hecho de que yo sea ahora el nuevo arzobispo de Guatemala, pues lógicamente me va a colocar en una posición de estar en la capital. Ahora, también es mucha verdad, y eso creo que hay que recordarlo desde el principio, que el papel principal del arzobispo es como el de cualquier obispo, el gobierno de su diócesis, en este caso de la arquidiócesis, y por lo tanto yo no me tocará tanto ejercer papeles de analista o de activista, sino de pastor y de gobierno, digamos, de la arquidiócesis. Pero el hecho de estar en la capital sin duda lo hace a uno más cercano para que la gente lo ande buscando, por lo menos la gente capitalina. Monseñor de Vía y Vázquez, usted ya lo mencionó, usted va a ejercer, por lo menos en los próximos años, al mismo tiempo la presidencia de la Conferencia Episcopal de Guatemala y ser el arzobispo metropolitano. ¿Qué representa eso, esta situación? Usted ha sido reelecto a la presidencia de la Conferencia Episcopal y bueno, ahora va a asumir en septiembre próximo este nuevo cargo. ¿Cómo se conjugan? ¿Cómo plantea ese reto de presidir la conferencia y al mismo tiempo lo que nos acaba de decir, ser el pastor de la Arquidiócesis de Santiago? Bueno, pues por un lado es mucho trabajo para una sola persona, pero yo trataré obviamente de tener relación con cercanía con mis hermanos obispos y de que tengamos una voz relativamente común. Hay temas muy locales que cada uno le tocará enfrentar, pero los que son de dimensión nacional, obviamente tendremos que trabajar juntos. Por otro lado, el hecho de que sea ahora presidente y también me hayan nombrado arzobispo, bueno, es una coincidencia. Ciertamente cuando el cardenal Quesada le tocó también en algún momento tener las dos funciones, lo cual no es tan fácil, pero bueno, yo trataré de que sea fácil poder llevar juntas las dos responsabilidades por el tiempo que me toque ser presidente y por el tiempo que pueda servir como arzobispo. Monseñor Quesada, para entrar, perdón, Monseñor Gonzalo de Villa, para entrar en algunos elementos y algunos temas centrales de los que se están discutiendo en este momento del país, recientemente, hace algunos días, la Compañía de Jesús emitió un comunicado muy claro, muy directo y contundente respecto de hacer un llamado al país a la defensa de la justicia. ¿Cuál considera que es el elemento central de ese planteamiento que hizo la Compañía de Jesús y cuál es el llamado a los cristianos y a los creyentes en el país a poder efectivamente defender la justicia? Bueno, yo creo que defender la justicia es un tema al que estamos invitados todos los creyentes. El comunicado es no directamente de la Compañía de Jesús, sino del apostolado social, es decir, un sector de los jesuitas que trabaja más directamente en este apostolado. A nivel de los obispos estamos reflexionando y yo creo que vamos a sacar algo pronto, pero no puedo adelantarme porque todavía no es público, pero yo creo que relativamente pronto, esta semana, haremos algún tipo de pronunciamiento. Monseñor, ya Christians lo introdujo, y usted también lo mencionó, usted es jesuita de la Compañía de Jesús, la misma orden a la que pertenece el Santo Padre, el Papa Francisco. En algún momento de su vida, más allá de una visita pues obligatoria o de trabajo, ¿han coincidido, usted ha estado con él, han compartido algo dentro de esto que le decía la coincidencia de que ambos son de la Compañía de Jesús? Bueno, la verdad es que yo lo conocí a él un año antes de que lo eligieran papa, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires. Tuve un viaje a Argentina, yo nunca había estado en Argentina y
estaba con un sacerdote guatemalteco que me estaba enseñando Buenos Aires, y en eso me dijo, mira, aquí está la oficina del cardenal, como él es jesuita y vos también, pues tal vez te recibe. Y bueno, pues muy bien, fui, tocamos, me atendió su secretaria y del rato pasé y él mismo preparó el café y empezó a contar historias y nos tratamos pues con cercanía. Sí recuerdo incluso que en ese momento venía él de Roma, acababa de haber un consistorio y hizo comentarios pues de que la situación de la iglesia era complicada y eso fue en marzo 2012 y un año después pues fue él elegido como papa en marzo del 2013 y ya como papa sí lo he visto en varias ocasiones, he conversado varias veces y me ha hecho chistes y él es muy ameno y más allá de cómo es en público, en privado, es también una persona muy cercana, muy afable y muy cordial. Monseñor de Villa, de estos 13 años en Sololá, ¿qué se trae en el baúl de los recuerdos y en la maleta para ahora Ay, hacer y cumplir el apostolado del Arzobispado Metropolitano? bueno, para mí la verdad es que estos 13 años en Sololá han sido una experiencia de mucha bendición. Me tocó llegar a la diócesis el 2007 y durante todo ese tiempo que ha transcurrido, pues desde el primer día me sentí muy bien recibido, me sentí muy acogido por la gente, por las parroquias, por los sacerdotes. Y luego durante todos estos años, pues sí he tenido oportunidad de recorrer toda la diócesis que comprende Sololá y Chimaltenango en todos sus municipios, en todas sus parroquias. Y bueno, es ciertamente una diócesis muy mayoritariamente indígena y población que habla cachiquel, maya sutujil, maya quiché. Eh, y mi experiencia ha sido de mucha cercanía, de mucho afecto, de mucho amor. Y en ese sentido, pues sí, al salir de Sololá, no solo me llevo recuerdos, dejo también parte del corazón aquí en Sololá. Monseñor, usted lo decía en una respuesta anterior y específicamente cuando nos comentaba de ese primer encuentro con el Papa, todavía no era, pero con el Papa Francisco, y es sobre la situación complicada de la Iglesia. No podemos negar que Guatemala en general también está en una situación que no es extraña en otras latitudes. Ya desde su perspectiva pastoral de acompañamiento a los fieles, eh, ¿cuáles son los retos que usted ve hoy y que va a afrontar hacia futuro, precisamente en esas complejidades que tiene la iglesia, el crecimiento que han tenido las iglesias evangélicas, el retiro de muchas personas que en algún momento formaban parte de la iglesia católica y bueno, esas tantas cosas que han estado pasando y que, insisto, en Guatemala no es de extrañar que también esté sucediendo? ¿Dónde están esos retos para usted y cómo piensa abordarlos? Bueno, obviamente hay retos que ya los hemos hablado y la iglesia, por ejemplo, desde Aparecida en 2005 se planteó temas de iglesia en salida, iglesia misionera, la idea de iglesia, de cristiandad, de estar solo atendiendo a los que vienen al toque de la campana, pues en muchos lugares efectivamente ha habido bajas importantes en el porcentaje de población. Por otro lado, también creo que a la vez hay que reconocer que en muchos lugares, yo hablo ahora todavía desde la experiencia de Sololá, Maltenango, ha habido un crecimiento en el número de laicos, en sus compromisos, en su participación, de manera que aunque es mucha verdad que hay gente que no pertenece o que ha dejado de pertenecer a la iglesia, o se ha alejado o ha tenido problemas, es innegable, pero sí creo que tenemos, por una parte, la tarea grande es la evangelización, el anuncio del evangelio. Y el anuncio del evangelio en nuestra época, en nuestras propias claves, el evangelio es el de siempre, no lo vamos a cambiar. El evangelio es el del Señor Jesús, pero también a la vez las circunstancias en las que estamos, la cultura en la que vivimos,
los retos tecnológicos, los problemas ideológicos, las guerras hasta culturales, como les gusta decir en Estados Unidos. Todo eso marca y a la vez nos coloca, y me coloca a mí, digamos, como con muy grandes retos, pero también me queda todavía como un colchoncito de tiempo, y es que hasta el 3 de septiembre yo no he tomado posesión, todavía solo soy arzobispo electo, de manera que todavía puedo esperar un poquito para empezar a hablar ya con propiedad como arzobispo de Santiago de Guatemala. Monseñor, para empezar a conversar sobre algunos temas de los cuales actualmente definen la realidad del país, y usted hablaba hace unos momentos de las migraciones en el mundo, pero para concretarnos en el caso guatemalteco y en el momento actual de la pandemia, hemos visto una serie de reacciones de la sociedad guatemalteca ante los migrantes. Como arzobispo metropolitano, pues uno de los temas a abordar, sobre todo porque la puerta de entrada al país de los migrantes es precisamente la ciudad capital. ¿Cuál considera que debiera ser el abordaje desde la Iglesia Católica a el fenómeno de las migraciones en el actual contexto de pandemia? Bueno, el tema de los migrantes es un tema básico para Guatemala. La puerta de salida, pues como sabemos, en la gran mayoría de los casos no ha sido por el aeropuerto. Han sido migrantes en situación, digamos, sin los documentos que los coloca en una situación irregular en Estados Unidos. Sí hay obviamente un número de migrantes legales, pero el riesgo que ha ocurrido es que los retornados que llegan al aeropuerto pues vienen en su mayoría forzados y deportados. Esto creo que ha generado el que durante los primeros 2 meses se hablara de ellos como una fuente de contagio que generó incluso reacciones malas ante los migrantes, lo cual nosotros como obispos sí lo tocamos el tema y hablamos varios y ciertamente, por ejemplo, Monseñor Ramazzini, el cardenal, ha hablado del tema de que como sociedad tenemos que ser agradecidos a quienes han ayudado tanto y siguen ayudando tanto en estos momentos y en los últimos años en el país. De manera que el tema de los migrantes sí es un tema vital para Guatemala. Los que están, los que deportan, los que envían tantas remesas, los que hacen que mucho del peso económico del país esté aliviado por la llegada de remesas de nuestros migrantes. Monseñor, ya, como lo decía Cristian, hay algunos temas que empezarán a preguntarse, hay preguntas, hay comentarios, reacciones a su nombramiento. Y yo quisiera iniciar, al momento que usted se traslade a Guatemala, pues eso también le va a representar tener relación estrecha con los centros de poder. Y aquí no podemos omitir que el presidente de la República, el vicepresidente, políticos, empresarios, líderes sociales, en fin, se expresaron con satisfacción sobre su nombramiento. ¿Cómo interpreta usted esa relación con los organismos del Estado, con instituciones públicas, privadas, sociales en general? Tanto desde la perspectiva como próximo arzobispo y como presidente de la Conferencia Episcopal. Bueno, yo creo que en general la posición que hemos tenido en la Iglesia ha sido la de mantener una apertura al diálogo. En mi caso personal, pues también desde mi experiencia de haber sido rector de la Landívar hace más de 20 años y de haber participado en el proceso de paz, pues eso ha hecho que sí haya tenido yo una historia de relación con una serie de personajes que han ido pasando por distintos puestos en el país y eso hace que, pues sí, conozco a mucha gente. También es mucha verdad que los que se expresan más son los que tienen poder. Aquí en Sololá o en otras zonas populares donde he tenido presencia, pues también mucha gente me ha mandado mensajes, solo que esos no aparecen por la prensa ni por los medios. Yo creo que en ese sentido
Bueno, monedita de oro no es nadie, como bien sabemos, y perfecto, pues solo Dios. Defectos todos tenemos, pecador, pues soy. El Papa lo dice y yo lo puedo repetir y ampliadamente, soy un hombre pecador y soy un hombre limitado, pero quizá las relaciones que he ido acumulando pues hacen que tenga esa capacidad, aunque por otra parte como arzobispo yo vuelvo a recordar, mi labor principal será ser pastor, no estar solo en los corrillos políticos, que en general estaré muy ausente, salvo circunstancias y momentos muy especiales. Monseñor, a raíz de su experiencia en el proceso de paz, es consciente que la sociedad guatemalteca es compleja para los consensos, para la concertación, para el diálogo. Y esa complejidad se ha profundizado en el último gobierno y pareciera que continúa una dinámica de polarización social. Hay una serie de temas que polarizan a la opinión Mm. pública y a la opinión publicada del país. ¿Cómo identifica usted su llegada a la ciudad capital en medio de esa dinámica y cuál va a ser el llamado del arzobispado a el diálogo y la reconciliación en Guatemala? Bueno, lo que yo sí puedo constatar, dos cosas, dos afirmaciones. La primera es que este tema de las polarizaciones no solo en Guatemala se han dado, estamos en el último decenio a nivel mundial en un momento en que las polaridades han crecido enormemente en relación a lo que podía haber hace 15 o 20 años, incluso después del 89, caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera. Parecía que se acabó la Guerra Fría a nivel mundial, pero ahora yo creo que a nivel mundial también esa polarización se da y se expresa en diferentes gobiernos. Eso como para situar el marco grande de que también lo que ocurre en Guatemala no solo es algo que tiene raíces dentro de Guatemala, sino que hay muchos fenómenos externos que nos afectan y que nos infectan a veces. Segundo, yo sí creo que el tema de las polarizaciones puedo constatar que existen, pero también puedo constatar que los mejores momentos de la historia de Guatemala no son aquellos de mayor polarización. Eso ya lo dije en alguna entrevista y creo que es una reflexión como histórica, no solo meramente coyuntural, para decir si nos unimos, si buscamos unidad en torno a temas muy grandes, vamos a salir mejor que si solo estamos peleando polarizadamente. Monseñor, usted va a asumir el 3 de septiembre, como ya ha sido anunciado. No sabemos cómo estará la situación de la epidemia en Guatemala, pero hoy domingo, pues se esperan algunas, y como lo decía, esta es una entrevista que está grabada y la estamos transmitiendo después de la intervención del presidente de la República, pero en lo concreto, ¿cómo aborda, cómo hace el acercamiento, cómo analiza la Iglesia Católica el tema de la epidemia y en particular ese hecho de que por la situación se han visto cerrados los templos, las personas no pueden acercarse, en fin, y hay algunos que empiezan a hablar de la posibilidad de entrar en un proceso de volver a abrir los templos para darle esos satisfactores que notamos que a muchas personas y familias les hace falta. Y no solo por el hecho de ir a un templo, sino en general esa guía, esa palabra, ese mensaje de confort que se requiere después de tantas semanas encerrado y con tantos problemas. Bueno, a ver, ahí han habido varias preguntas, tratemos de separar. Yo creo que, comenzando por la última, el tema de los templos y de su apertura, yo creo que es muy importante dos cosas. Uno, saber que se tienen que establecer protocolos que primero probablemente se podrán abrir con muchos controles y que eso ocurrirá cuando haya razones para pensar que la pandemia no está en escalada. Segundo, yo creo que eso lo hemos conversado entre los obispos, incluso esta semana tuvimos reunión precisamente por este medio que usamos para esta entrevista y ese era uno de los temas que comentábamos, la preocupación en torno a, bueno, qué iba a decir el presidente o qué vaya a decir este domingo, hoy, más tarde, más temprano de la transmisión. Yo creo que
el tema de la apertura de los templos es un tema muy importante, pero también no queremos presionar demasiado como para que parezca que abrir los templos nos superurge. Sí urge, y urge por dos razones. Urge por razones de que la gente quiere venir, los que son más habituales en las iglesias quieren participar, quieren recibir la palabra de Dios, quieren estar en las Eucaristías, quieren acercarse a los sacramentos. Eso es un dato real. Por otro lado, es también sin duda un asunto en que la economía de las parroquias en muchos lugares pues está en situaciones de mucha limitación, como está tantos otros sectores de la sociedad y de la fábrica del país. Pero a la vez yo no quisiera dar la impresión de que abrir es lo más urgente. Es verdad que se tiene que dar, por ejemplo, yo hablando desde donde estoy en Sololá en este momento todavía, muchos lugares del interior, la impresión es que la gente prefiere todavía en los ámbitos rurales cuidarse, no exponerse. Muchas aldeas se cuidan, cierran sus talanqueras y en ese sentido eh, hay un sentido de protección. De manera que en resumen creo yo que el tema de la apertura es importante, pero aún todavía no podemos darle eh, una fecha, ni siquiera una exigencia inmediata. Y segundo, sí, la vida y proteger la vida nos parece muy importante. También es verdad que la gente sale a las calles porque tiene que comer y tiene que buscar cómo comer. Entonces, también la economía no la podemos ignorar porque la gente vive, pues una mayoría de personas en el país están en el sector informal, en el sector agrario, en el sector campesino. Los empleados formales son una minoría en el país, aunque obviamente suman. Pero todo eso hace que la realidad de la apertura y la realidad de la apertura de los templos, siendo importante, pues tenemos que ver y hablar cuándo va a poder hacerse de manera responsable. Padre Gonzalo, a partir de la experiencia que usted está teniendo en el área rural del país, en la provincia guatemalteca, ¿cómo ve a casi 4 meses de haber iniciado las medidas de confinamiento social? ¿Cómo ve el nivel de vida de la población rural? ¿Cómo y si está llegando la ayuda del gobierno a través de estos programas que ha desarrollado, que ha diseñado, pero que se le ha criticado la lentitud para alcanzar a los beneficiarios y, digamos, el sentido de oportunidad para poder mitigar los impactos negativos de la pandemia? Bueno, a ver, yo puedo hablar obviamente más desde mi ángulo Chimaltenango-Sololá, que por otra parte no son de los departamentos más pobres del país, dentro de que hay pobreza grande en todo el país, pero digamos, están en peor situación obviamente la gente del corredor seco y de otros lugares del país. Las zonas rurales de Chimaltenango y de Sololá tienen todavía los recursos del troje, de tener maíz y de que si hay maíz logramos sobrevivir, aunque no paguemos celular o aunque esa realidad yo creo que se vive. Por supuesto, el tema ya en los pueblos es más complicado y sobre todo ya Chimaltenango y lo que está más cerca de la capital, ahí sí se nota una dinámica de, bueno, también de mayores contagios por esa proximidad geográfica. De manera que todo eso hace que yo pueda hablar más desde este ángulo de la provincia, como le dicen, pero otras partes del país creo que han vivido con mayores relaciones eh, de crisis y de crisis más agudas. Entonces, yo creo que las ayudas del gobierno han tardado, eso no podemos negar, no han llegado con la velocidad que hubiéramos querido. Hay toda una burocracia que cuesta que camine y todo eso son dificultades reales en mucha medida heredadas, en otra medida pues un gobierno que empieza con la pandemia y también eso los ha colocado en una situación difícil.
pero a la hora de la hora sí creo que el tema de la alimentación a veces puede ser hasta más crítico en las zonas periféricas de las ciudades que en las zonas incluso más rurales. Monseñor, para algunos expresan un reclamo ante a una aparente inacción por parte de la Iglesia apoyando en estos momentos de crisis de necesidad. No siempre se sabe todo ese trabajo que se hace de base, como ya usted lo expresaba, pues usted trabaja en este momento más en los departamentos de Sololá y Chimaltenango, pero en las otras diócesis se sabe que hay un trabajo de base. ¿Cómo apoya, cómo podría apoyar más la Iglesia Católica en estos momentos de tanta necesidad y donde aparentemente la emergencia sanitaria continuará por algunas semanas adicionales? Bueno, yo creo que cada diócesis está tratando de hacer en la medida de sus posibilidades. Hay parroquias que han organizado actividades, han recogido víveres, pero también hay, para ser franco, un agotamiento en el sentido de que no se tienen recursos económicos como para competir con el gobierno. Definitivamente no se tiene desde la iglesia ninguna capacidad. En ese sentido, pues ahí sí que me puedo remitir a una frase que aparece en los Hechos de los Apóstoles, cuando llegaron los apóstoles Pedro y Juan y ante aquel paralítico: mire, ni oro ni plata tenemos. Es decir, la iglesia en ese sentido podemos hacer, tratamos de hacer, pero no somos una ONG millonaria ni pretendemos ser un rival del gobierno para hacer cosas en términos de carácter económico. Podemos hacer algo, podemos dar testimonios, podemos animar a la gente, podemos trabajar con los que tenemos más cerca. Estamos también en el mundo de las redes, transmitiendo, vinculándonos, apoyando. Se pueden hacer cosas, como de nuevo digo, yo puedo hablar ahora más desde donde estoy en este momento y sí, se han dado una serie de experiencias importantes en diferentes parroquias, no en todas por igual, pero sí, sí hay experiencia, pero con limitación, no podemos negar que no tenemos los recursos que a lo mejor la gente piensa que tenemos. Eh, Padre de Villa, a partir del ángulo desde el cual usted ve el país, que es ya los departamentos que ha mencionado, ¿cuál es la situación de la juventud? Usted ha mencionado que la iglesia a raíz de la pandemia se ha incorporado a una serie de mecanismos para llegar a los fieles, a los creyentes, y ha incursionado e irrumpido, diría yo, en las redes sociales, que era un espacio en el cual no veíamos a la iglesia católica. ¿Cuál considera que es el mayor reto en este momento para acercarse a los jóvenes y sobre todo para atender a aquellos jóvenes que han caído en las dinámicas de pandillas, principalmente en Chimaltenango, y que será una realidad muy similar a la que encontrará en la diócesis de Santiago? Bueno, yo creo que el tema juvenil es efectivamente un gran reto para el país, porque somos un país joven y donde lo que más hay es gente joven. En segundo lugar, yo creo que la juventud, hablando todavía en general, es una esperanza enorme, es una realidad grande, pero a la vez es eh, una juventud muy plural, muy variada. No es lo mismo ser joven en la zona 18 de la ciudad que serlo en la zona 14. No es lo mismo ser joven en Sololá o en Huehuetenango que serlo en el oriente del país. Sí, obviamente la globalización y todo esto ha hecho que los jóvenes tengan ahora una serie de rasgos comunes, pero son rasgos comunes que no dejan de esconder mundos muy diferenciados. Entrando ahora ya más al ámbito de jóvenes e Iglesia Católica, ahí de nuevo hablo más desde la experiencia de esta diócesis. Sí hemos tenido experiencias muy importantes antes de la pandemia y ahora yo creo que el encerramiento ha hecho que también los jóvenes en algunos momentos están también vinculados a medios de comunicación como las radios y a veces radios comunitarias, donde también el tema, por ejemplo, del uso de lenguas mayas hace importante la comunicación.
todo eso en una gran cantidad de zonas del país hace que el mundo juvenil tenga cosas de globalización, tenga cosas de tradición propia y de tradición étnica, vamos a decir así. Eh, entonces, dentro de lo plural de la juventud, creo que para terminar esta parte de la pregunta, yo diría que la juventud que está vinculada a la iglesia es una juventud que quiere ser una juventud que lucha y que lucha por hacer cosas buenas. Es verdad que el riesgo de perderse es grande para muchos jóvenes, lo vemos en el mundo de las pandillas y todo lo que significa ese mundo, pero también creo que como iglesia podemos y debemos hacer, también es un reto para toda la sociedad este tema, no es solo para la Iglesia Católica, y yo creo que en ese sentido el atender a la juventud es una prioridad fundamental como país. Monseñor de Vía y Vázquez, hay otro tema, sobre todo que surge en el mes de junio y que se agrava al final de este mes de junio y principios de julio, y se refiere a ese debate donde algunas minorías reclaman reconocimiento de derechos. Me refiero a todos estos temas de diversidad sexual y sus reconocimientos de derechos, y que tiene, digamos, un punto muy controversial en este momento, y a partir de la denuncia de la asociación La Familia Importa, donde la Procuraduría de los Derechos Humanos no cumple una sentencia judicial en cuanto a retirar de sus materiales de trabajo ciertos manuales y protocolos que promueven algunas cosas donde, bueno, no hay, la verdad no hay ningún consenso al respecto, pero sí aborda temas como la comunidad LGTBQ+, aborto, en fin, todos esos temas. ¿Cuál es la posición que asumirá? Porque ese es un tema que aparentemente no se va a agotar rápidamente. Bueno, obviamente la posición que tengo que asumir es la posición de iglesia, no puedo asumir otra. Y eso significa dos cosas. La primera, que tenemos que tener un rostro de misericordia ante muchas realidades, ante muchas personas, que nadie nos está pidiendo ser inquisidores, que golpeemos a quien nos parezca que no está en estricta obediencia a lo que la Iglesia plantea. Creo que el rostro de misericordia, el Papa Francisco ha insistido mucho en ello, pero a la vez es un tema complejo el que luego está toda una ideologización que también adquiere alguna presencia en Guatemala, pero también tiene mucho de importado, y de esas guerras culturales que se dan por ejemplo, en Estados Unidos, y que también llegan en México y en Brasil, y bueno, se ha ido universalizando, pero yo diría dos cosas. Entonces, el tema de mirar con misericordia a las personas y no juzgar ni condenar a las personas como personas. Por otro lado, hay temas que ya sí son de bloques, de proyectos ideológicos o de campañas y de campañas orquestadas y de campañas que se quieren imponer. Y ahí sí la posición de la iglesia es claramente de no aceptar que esas acciones tan de lobbies tengan que imponerse, porque tampoco ningún lobby a estas alturas debería tener como la capacidad de ejercer de inquisidor social. Y mire que eso lo dice un arzobispo católico. Monseñor de Vía, en esa línea de los debates recientes en el país, el arzobispado ha jugado en los últimos 2 o 3 arzobispados el rol de voz profética. Y en esa línea, el tema de la corrupción ha sido el gran tema de debate en la sociedad guatemalteca desde el 2015. ¿Cómo identifica que va el proceso de combate a la corrupción en el país y cuáles serán los retos de la Iglesia Católica para poder llevar la voz profética para evitar volver a los excesos de la corrupción en este país? Bueno, a ver, yo me quisiera ir más atrás en la historia. Yo tengo afición, he leído y me gustan temas históricos. Y yo creo que incluso cuando nos vamos al periodo colonial de Guatemala,
el tema de la corrupción ya estaba presente. Desde la independencia hemos tenido épocas mejores. Es verdad que la corrupción en los últimos 30 años, quizá de 40 años, ha crecido y en los últimos 15 se ha acelerado, ha sido como casi como la pandemia del coronavirus, su capacidad de crecimiento de la corrupción. Entonces, obviamente el tema corrupción es algo a denunciar, es un tema que es importante combatir, pero también cuando hablamos de corrupción tenemos que tener claro como, a ver, los niveles de a quienes nos estamos refiriendo, porque corrupción lamentablemente se ha ido volviendo no solo la experiencia de algunos pocos que roban mucho, sino también una cierta dimensión que se ha popularizado y democratizado y que llega hasta abajo el cómo recurrir a modos corruptos para conseguir algo, sea poco, bastante, mucho o demasiado. Entonces, el tema de la corrupción sin duda es un tema a atacar, es un tema a combatir, pero luego hay que ver lo concreto y cotidiano de qué significa eso de corrupción, pues, y de qué manera se pueden establecer los mecanismos mejores. Eso es lo que pensaría yo. Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, nos estamos acercando al final de este tiempo que nos ha cedido para la entrevista, lo cual reiteramos el agradecimiento que ha sido amplio y extenso. Yo le solicitaría que utilizara estos últimos minutos para transmitirle a los creyentes, a los católicos, a los no católicos, a toda esa audiencia de Canal Antigua que lo está viendo y en particular aquella que vive en esta región de Zacatepeques y Guatemala y que próximamente usted será ese gran pastor. Un par de palabras, mensajes. La sociedad está sufriendo de diferentes formas, la pandemia, la pobreza, la corrupción. Bueno, hemos abordado todos esos temas durante la entrevista y seguramente requiere de una voz como la suya, con sus palabras, para recuperar esa fuerza que necesitamos para superar estos tiempos tan difíciles. Bueno, yo para ir cerrando, como dicen, yo sí me remitiría a lo más importante que desde la fe podemos aportar y es Dios. Dios como quien nos ha creado, Dios que es Padre misericordioso, Dios que es quien puede sostenernos con fuerza y dar sentido a nuestra vida. Es decir, desde un punto de vista de fe, para todos los que son feligreses de la iglesia, la dimensión religiosa es fundamental, pero la dimensión religiosa no se queda solo de puertas adentro de la iglesia, por muy importante que sea lo que ocurra ahí cuando celebramos la Eucaristía o cuando se administran los sacramentos, sino que también hay una dimensión social de la fe, una dimensión de compromiso, una dimensión que por otro lado, cuando ya vamos llegando a las personas concretas, pues luego vamos viendo situaciones de que en esta familia tienen, en esta familia pueden hacer, en esta familia están de una manera enfrentando determinados problemas y ahí es donde los rostros de misericordia tienen que darse, la cercanía pastoral. Yo creo que eso es también un estilo a impulsar en donde encontramos mucha gente que actúa así, pero que hay que animar, hay que articular y hay que intentar que el nombre de Dios no sea usado en vano, que el nombre de Dios exprese realmente una convicción, una fe y un decir, Dios primero, saldremos adelante, Dios primero, esta pandemia la superaremos, Dios primero, aunque vayan a haber más fallecidos, no podemos perder la esperanza. Eso es una dimensión que queremos compartir desde la fe. Obviamente hay gente no creyente y los tengo que respetar. Claro está que hay que respetar a todo el que no cree o cree de diferente manera, pero yo sí creo que a la hora de hablar, pues como arzobispo, creo que es muy importante que hable de Dios y desde Dios en medio de mis miserias y mis debilidades y mis limitaciones. Bien, monseñor, agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche. Le deseamos lo mejor, estaremos muy pendientes
de su próxima llegada aquí a Guatemala el 3 de septiembre y bueno, seguramente continuaremos conversando. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, buenas Bueno, noches. Cristian, una entrevista, la verdad, larga, amplia, muy profunda, muy bonita, la verdad. Y es que la posición que tendrá Monseñor Gonzalo de Villa es una posición que además de la responsabilidad religiosa trasciende, puesto que como él bien refería, se vuelve una de las voces más importantes de la Iglesia Católica por estar tan cerca de los medios, por ser fuente permanente de noticia. Y hay que recordar el papel de los últimos 2, 3 de arzobispos metropolitanos que han sido centrales en momentos críticos y en coyunturas difíciles para el país. Así que Monseñor llega, creo, justo en un momento de esos en donde ojalá tenga una voz realmente enérgica y una voz profética para el pueblo guatemalteco. Esperaremos, como lo hemos dicho en varias ocasiones en esta entrevista, hasta el próximo 3 de septiembre a Zoom. Bueno, recordarles también que esta entrevista la grabamos hoy, o sea, ha sido transmitida en diferido. Mientras tanto, los invitamos a que continúen con la programación de Canal Antigua y el resto de la semana, a partir de mañana, pues bueno, ya analizaremos esas medidas que habrá anunciado el presidente de la República en la cadena nacional. Buenas noches y buen descanso.